Bueno, en esta ocasión vamos a resolver este ejercicio que me han dicho que está muy complicado, que no lo han podido resolver, ¿sí? Primero vamos a entender qué es lo que nos pide este ejercicio. Este ejercicio nos dice hallar x de la figura, que sería la distancia a la que llega el objeto que está cayendo. Pero este objeto tiene una inclinación, ¿sí?, de 37 grados y está viajando con una velocidad de 50 metros sobre segundos. Este objeto debe de tener componentes en el eje de las X y en el eje de las Y. También además sabemos un dato muy importante, que es la gravedad, que es de 10 metros sobre segundos al cuadrado. Como les decía, vamos a tener un componente en el eje X y un componente en el eje Y. Sería una velocidad en X y una velocidad en Y. Y la resultante de esa velocidad sería nuestro vector, nuestra velocidad de 50 metros sobre segundos. Entonces, vamos a calcular estos componentes. Como ustedes ya saben, en la teoría de polares, nosotros tenemos que trabajar con el ángulo de dirección de nuestro vector. En este caso, si nos presentan 37 grados de inclinación de este lado, serían también 37 grados por el ángulo opuesto, ¿sí? Pero ese no sería el ángulo con el cual nosotros trabajemos. Deberíamos de trabajar con el ángulo de dirección, que es el ángulo desde el eje de las X hasta llegar a nuestro vector, que en este caso sería 360 grados menos los 37 grados que se regresaría nuestro vector, que será igual a 323 grados. Con esto sí vamos a poder calcular las componentes de nuestro vector. Primera componente, nuestra velocidad en X, o nuestro vector en X, como quieran decirlo, es igual a la velocidad por el coseno del ángulo. Tendríamos lo siguiente: nuestra componente en X sería igual a 50 metros sobre segundos coseno de 323 grados. Nuestra componente en X sería igual a 39,932, ¿sí?, con 3 decimales por si acaso tengamos que hacer alguna multiplicación y nos dé alguna variación. Vamos a calcular la componente en Y. Nuestra componente en Y sería igual a nuestra vector B, en este caso 50, y seno del ángulo, que sería 323, ¿sí? Nuestro componente en Y sería igual a menos 30,09 metros sobre segundos, pero hablando de un componente como un vector. En esta ocasión, como estamos nosotros dirigiéndonos a velocidades, ¿sí?, esto se convierte en 30,09 positivo, ¿sí?, la velocidad a la que está cayendo en el eje de las Y. ¿Cómo comprobamos nosotros si es que estos dos componentes nos dan como resultado nuestro vector final, que sería 50 metros? Pues utilizando el teorema de Pitágoras. Raíz de nuestro componente en X al cuadrado más nuestro componente en Y al cuadrado, que en esta ocasión nos da exactamente 50 metros sobre segundo, ¿sí? Entonces, una vez que ya tenemos nuestra componente en X, que es 39,93, vamos a ver si es que podemos descubrir algún otro dato. Tenemos de este lado, tenemos nuestro componente en X, no tenemos la distancia y tampoco tenemos el tiempo. Entonces deberíamos de trabajar del otro lado, ¿sí? Por acá tenemos la gravedad, tenemos la altura y también tenemos un componente más, que sería la velocidad en Y, la velocidad con la que está cayendo. Entonces en este ejercicio sí tendría una velocidad inicial, la velocidad con la que está cayendo. Entonces nos ayudaría esta fórmula, donde dice que altura es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Tomando en cuenta de que tenemos la altura y nuestra variable, nuestra incógnita es el tiempo, quedaría de la siguiente forma: 135, vamos a ver un momento las unidades por el motivo de que vamos a transformar esto en una ecuación de segundo grado, ¿sí? 135 es igual a 30,09 que multiplica a t.
más 1/2 de 10, que es la gravedad, por t al cuadrado. El siguiente paso sería simplificar este 10. 1/2 por 10 nos quedaría 5. Entonces quedaría 135 igual a 30,09t más 5t al cuadrado. Si nosotros le ordenamos, quedaría de la siguiente forma: 5t al cuadrado más 30,09t menos 135. Esto ya tiene la forma de una ecuación de segundo grado, ¿sí? Para poder hallar algún resultado de t, podemos hacerlo con la fórmula general para ecuaciones de segundo grado. ¿Cuál es la fórmula general? La fórmula general es menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Tomando en cuenta que b sería 30,09, a sería 5 y c sería menos 135. Reemplazando los datos nos quedaría de esta forma, ¿sí? Reduciendo lo que es la radical nos quedaría raíz de 3605,41. Reduciendo aún más nos quedaría menos 30,09 más 60,04. ¿Por qué le tomamos solamente el valor del más y no el valor del menos? Porque el tiempo va a ser positivo, siempre positivo. Entonces vamos a tomar el valor del más. Nos queda 29,95 dividido para 10. Si dividimos nos da 2,99 segundos, que equivale o se aproxima a 3 segundos. Ahora, con este tiempo de 3 segundos que ya tenemos del tiempo, podemos descubrir la distancia, ¿sí? Vamos a utilizar esta fórmula que dice distancia es igual a velocidad en x, que ya la tenemos, por el tiempo que ya lo descubrimos. Entonces nos quedaría velocidad en x 39,932 metros sobre segundos, que se multiplica por 3 segundos. Aquí, al multiplicarse segundos con segundos, se simplifica y nos queda como respuesta 119,79, que se aproxima o es equivalente a 120 metros, ¿sí? En esta ocasión no salió exactamente el valor que nos propone el ejercicio, pero sí se aproxima. Vamos a ver cuál sería la segunda forma. Es el mismo ejercicio, en el cual, al contrario, ahora ya nos dan la distancia, ¿sí?, que alcanza el cuerpo al caer, y nos piden que descubramos la altura, al revés. Entonces, tenemos datos muy importantísimos que ya los vimos hace un momento. Sabemos que la gravedad es 10 metros sobre segundos al cuadrado. Sabemos cómo tenemos que descubrir el ángulo con el cual trabajar. Sabemos cómo descubrir nuestro componente en X, nuestro componente en Y, ¿sí? Sabemos también la distancia, en este caso, que sería 120 metros, ¿sí? Al tener la distancia y la velocidad, podemos descubrir el tiempo con esta fórmula, ¿sí? Esta velocidad en X pasaría a dividir, quedando de la siguiente forma: tiempo es igual a distancia sobre velocidad en X. 120 metros dividido para 39,932 metros sobre segundos, haciendo extremos con extremos, medios con medios, nos quedaría 3 segundos, ¿sí? Con este tiempo de 3 segundos podríamos descubrir ya esta altura. En este caso nos quedaría así: altura es igual a velocidad inicial por tiempo más 1/2 de gravedad por tiempo al cuadrado. Como ya tenemos el tiempo, si tenemos la velocidad inicial, que esta velocidad inicial ya habíamos dicho que es la velocidad en Y, 30,09 por 3 segundos, 1/2 por 10 y por 3. Primero simplifiquemos este 1/2. 1/2 por 10 sería igual a 5. 30,09 por 3 sería igual a 90,27. 5 por 9 sería igual a 45. 90,27 más 45 nos daría 135,27,
que se aproxima o este es más equivalente al 135. ¿Sí? Entonces, sea que lo hagamos desde el eje horizontal o desde el eje vertical, las respuestas serán las mismas. Gracias.